Por primera vez en 6 meses, el Reino Unido no ha detectado una muerte por coronavirus y es un dato realmente alentador en plena pandemia. Más aún a sabiendas de la situación allí en ese lugar, concretamente en Europa, con la cantidad de contagios. Los datos alentadores llegan tras una reducción drástica en el número de contagios diarios y una exitosa campaña de vacunación que ya administró la primera dosis al 60% de los adultos. Estamos en contacto en directo desde Londres con la doctora Jessica McLeod. Ella es viróloga. La saludamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, doctora, queremos saber cuál es la situación concretamente allí en el Reino Unido. Es un dato alentador en plena pandemia, a sabiendas de las cifras que lamentablemente en algunos lugares siguen en ascenso. ¿Qué está pasando hoy allí en Reino Unido? Sí, la buena noticia es que en Londres, en la ciudad de Londres, donde habitan 8 millones de personas, no se ha reportado ninguna muerte en el día de ayer. Mientras que en el resto del Reino Unido el reporte de muertes está abajo de los 100 casos por día. Algunos días tuvimos 1000, así que 100 es una buena noticia, aún lamentable, pero aún acumulamos más de 4 millones de casos y 126.000 muertes, lo cual es desde el principio de la pandemia. Pero esto ha bajado dado, como bien decían, a la vacunación. Se han vacunado más de 30 millones de personas y se siguen las etapas de la vacunación y estamos en una cuarentena estricta desde diciembre. Recién hoy podemos ver a más de una persona afuera de nuestras casas, hasta 6 personas se pueden juntar manteniendo la distancia. Y los negocios siguen cerrados, así que seguimos en una cuarentena estricta, lo cual ha permitido bajar la cantidad de casos y la cantidad de muertes. Doctora, ¿esta cuarentena estricta se sabe por cuánto tiempo más se va a prolongar? ¿Hay incertidumbre en relación a este tema? Tenemos un plan, es un plan que ha dado el gobierno en diciembre de diferentes etapas hasta julio y cada 5 semanas se evalúa la situación dada la cantidad de casos y la cantidad de muertes. Según este plan, el 12 de diciembre podrían abrir algunos negocios que tienen lugar para que la gente se pueda sentar afuera, como restaurantes y cafés. Y como decía, nos podemos juntar con hasta 6 personas. El 17 de mayo se abrirían lugares o restaurantes con ambientes cerrados, pero siguiendo la misma regla de 6, se llama la regla de 6, todo el tiempo manteniendo distancia y usando barbijos cuando se puede. Y luego a finales de mayo abrirían el resto de los comercios. También tenemos ahora una especie de cuarentena o limitación en viajes. Uno tiene que tener una razón para viajar, que puede ser trabajo, salud. Si no, hay que pagar una multa de hasta 5.000 libras para salir del país, y esto es para evitar que la gente se vaya de vacaciones. Y también hay una entrada semirrígida al país viniendo de otros países. Hay que hacer testeos y tener 10 días de cuarentena. Doctora, en relación a esta batería de medidas del gobierno en relación a la creciente ola de contagios, la cifra de fallecidos, que usted nos está confirmando que están a la baja gracias a estas definiciones. ¿Cómo ha sido recibido por la sociedad? ¿Se siguen dando allí en el lugar, en Londres, en el resto del Reino Unido, fiestas clandestinas, eventos que van por fuera de la ley en plena pandemia? Lamentablemente sí. A pesar de que la mayoría de la población está siguiendo estas reglas que el gobierno ha hecho públicas, y de hecho hay todo el tiempo anuncios para que la gente entienda cuáles son las reglas, aún con este tipo de estrategia hay gente que no ha cumplido reglas. Un ejemplo, vivo cerca de un parque y alguien tuvo una fiesta en un bote y de hecho la policía se llevó hasta el bote. Le han confiscado todo, pero se puede ver grupos de más de 6 personas juntos. Lamentablemente esto sucede. Y aún ha sucedido el caso de gente que ha posteado, ha publicado en redes sociales cuando estaban rompiendo las reglas. Así que la policía sigue teniendo estas denuncias de hogares donde hacen fiestas. Sí, pero son casos menores, diría. Bien, bien. Doctora Jessica McLeod, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias.
Gracias a ustedes y cuídense.